El término mutación muchas veces nos lleva a pensar en defectos en los organismos, lo cual no es del todo cierto. ¿Sabías que la vida sobre este planeta no sería la misma si no fuese por las mutaciones? En los próximos 5 minutos te vamos a estar explicando lo que es una mutación. Bienvenidos a la serie Respuestas en 5 minutos de aprendizaje. Micros de conocimiento orientados al máximo aprovechamiento del tiempo en tu proceso de entendimiento y adiestramiento en la agronomía. En esta oportunidad estaremos respondiendo a la pregunta ¿qué son las mutaciones? Una mutación es toda alteración ocurrida en la información contenida en el ADN. Las mutaciones son consideradas la materia prima de la evolución, las responsables de la amplia diversidad genética y fenotípica que podemos conseguir entre especies y dentro de especies. Las mutaciones las podemos clasificar en génicas o puntuales cuando la alteración abarca solamente un gen o unos pocos nucleótidos, o también pueden ser cromosómicas cuando la alteración abarca secciones significativas del cromosoma e incluso abarcan todo un cromosoma. Las mutaciones génicas son las que vamos a estar tratando en esta oportunidad. Partamos de lo que son los seres vivos, que tienen una serie de órganos, los órganos conformados por tejidos, tejidos conformados por células, células que tienen un ciclo en la cual un pequeño intervalo de tiempo, proporcionalmente hablando, es el que corresponde a la división celular, sea mitosis o sea meiosis. Pero antes de la mitosis y la meiosis siempre va a haber un intervalo de tiempo en el cual se va a estar dando la síntesis de ADN o lo que es la duplicación del ADN, en el cual partiendo de una molécula de ADN se formarán dos moléculas que en información genética deben ser exactamente iguales. Es en este proceso de la duplicación del ADN que se van a originar las mutaciones. Por lo tanto, vamos a explicar muy brevemente cómo se da este proceso. Tenemos entonces lo que es una molécula de ADN con sus dos bandas antiparalelas. En el momento de la duplicación se va a iniciar con la identificación por parte de un complejo proteico llamado replisoma de una secuencia en particular, y este replisoma va a empezar a avanzar rompiendo los puentes de hidrógeno. Al romper los puentes de hidrógeno va dejando expuestos los nucleótidos, las bases nitrogenadas, y una vez que esto ocurre va a entrar en acción lo que es la ADN polimerasa, una enzima que tiene la capacidad de sintetizar segmentos de ADN en sentido 5'3', por lo tanto va leyendo en sentido 3'5'. Aun cuando el proceso de síntesis no es exactamente igual en esta banda y en esta banda, solamente vamos a ver por el momento el resultado que esto va a proporcionar. Esto va a dar entonces que partiendo de solamente una molécula de ADN con sus dos bandas, ahora vamos a tener dos moléculas de ADN con sus dos bandas. Es decir, este proceso de síntesis partiendo de una molécula de ADN me origina dos moléculas de ADN y por eso lo llamamos la duplicación. Entonces vemos que en la síntesis en una célula se da la duplicación del ADN, ahora tenemos las dos moléculas en una misma célula, y en el proceso de mitosis o meiosis cada una de esas dos moléculas de ADN va a conformar parte de células distintas. Así que entendiendo que en el proceso de duplicación se tienen dos moléculas que están conformando parte de distintas células, vamos a ver qué ocurriría en esa célula con un ADN recientemente formado. Veamos pues que tendrá su secuencia, veamos un segmento de esa secuencia, guanina, adenina, timina, 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 citosina con su complementario en la otra banda. Vamos a ver entonces que en el momento que se requiera transcribir ese gen en esta banda, la transcripción será resultando en esta RNA mensajero. Leyendo citosina colocará guanina, leyendo timina colocará adenina, leyendo adenina colocará uracilo y así sucesivamente. En el momento que los ribosomas lean este mensaje de la RNA mensajero se dará la traducción, y al leer este triplete guanina, adenina, uracilo colocará ácido aspartico, al leer uracilo, citosina colocará fenilalanina. Ahora bien, ¿qué pudiera ocurrir? ¿Qué consecuencias tendría que la ADN polimerasa en esta parte del ADN durante la duplicación tenga algún error? Y el error pudiera consistir en que en vez de haber colocado una timina haya colocado una citosina,
Si eso es así, en el momento de la transcripción, ya el triplete a leer no será guanina, adenina, uracilo, será guanina, guanina, uracilo. Y este triplete codifica para otro aminoácido que es la glicina. Si esto ocurrió en la duplicación del ADN antes de la meiosis para la formación de gametos, puede darse el caso que la descendencia tenga entonces un cambio sustancial en alguno de los fenotipos con respecto a los padres. Si este aminoácido tiene una función parecida al ácido aspartico dentro de la proteína, pues es poco lo que va a ocurrir, pero si tiene una función totalmente distinta, el fenotipo definitivamente va a cambiar, como pudiéramos estar viendo en la lámina, donde un ADN, digamos que normal, me daría este fenotipo, un ADN mutado, debido a este cambio en este aminoácido, en esta proteína, me pudiera dar un fenotipo distinto. Dentro de las mutaciones puntuales están lo que llamamos las sustituciones, que son las que hemos estado viendo, donde vamos a hablar de transición y transversión, donde se cambia una base nitrogenada por otra, por error en la ADN polimerasa. Existen transiciones y transversiones. Transición es cuando cambia una adenina por una guanina o una guanina por una adenina, es decir, cambia purina por purina, mientras que transversión, que es este caso, es cuando cambia una pirimidina por una pirimidina. Donde debería existir timina, está colocando citosina. Según el efecto que tenga sobre el fenotipo, podemos tener mutaciones silentes, neutrales o con un efecto evidente. En las silentes es cuando el cambio en ese nucleótido no me afecta para nada el aminoácido, ya que sabemos que el código genético con varios tripletes pudiera codificar para un mismo aminoácido. Va a ser neutral cuando el nuevo aminoácido tenga una función equivalente dentro de la proteína al aminoácido que debería estar allí, o con un efecto evidente como el que estamos viendo acá, donde se produce una nueva proteína con una función ligeramente distinta, me pudiera dar cambios en el fenotipo. O también lo que llaman mutaciones sin sentido, donde este triplete da hacia lo que en el código genético señalan como señales de parada. Por lo tanto, hasta allí llega la traducción. También dentro de las mutaciones puntuales existe lo que llamamos las deficiencias y las adiciones. En la deficiencia es que el ADN polimerasa por error deja de leer una base, por lo tanto no coloca la correspondiente y se corre completamente el marco de lectura. Donde debería leer guanina, adenina, uracilo, va a leer guanina, uracilo, uracilo, por lo tanto el aminoácido a colocar en la proteína va a ser distinta. Y de ahí en adelante muchos de ellos van a ser distintos. Caso parecido en la adición, donde la ADN polimerasa por error está colocando una adenina que no tiene su correspondiente en el ADN molde, y esto va a cambiar entonces el marco de lectura. En vez de leer guanina, adenina, uracilo, 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 citosina, está leyendo guanina, uracilo, adenina, uracilo, uracilo, uracilo. Cambian los tripletes, por lo tanto, cambia la traducción, cambian los aminoácidos que van a conformar la proteína. De esta manera, te hemos explicado lo que son las mutaciones. Si quieres profundizar en este conocimiento, te invitamos a que visites universidadagricola.com o nos escribas a nuestro correo universidadagricola2019@gmail.com.